Hola chicos, ¿cómo estamos? Buenas tardes con todos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Vamos a comenzar esta sesión número 16. ¿Qué tal chicos? ¿Se me escucha? Buenas tardes con todos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿Todo bien chicos? ¿Me avisan? Ujú. Chicos, ¿se está observando la pizarrita o todavía no? Ujú. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar, pero antes de iniciar ujú, esta sesión, vamos a recordar algo, ¿ya? A ver, en teoría de exponentes trabajamos estas cosas, ¿no? Por ejemplo, claro, siguiendo una definición, por ejemplo, 3 elevado al cuadrado, evidentemente esto es 9, ¿no? Ujú. Y también, pues, por ejemplo, 5 elevado al cubo. 5 elevado al cubo, esto da 125. Ujú. También hemos trabajado, por ejemplo, potenciaciones como esta. -2 elevado a la cuarta, ¿cuánto da? 10 y 16. Por ejemplo, 1 elevado a la 8, esto evidentemente es 1. Ujú. Y un sinfín de ejemplos con potenciación, ¿ok? Pero ¿qué tiene que ver la potenciación con el tema de hoy? El tema de hoy es logaritmo de un número real. Bueno, y tiene que ver mucho, ¿ok? Tiene que ver mucho con una potenciación. Les explico por qué. Primero recordemos que en una potenciación, este 3, este 3 que estoy resaltando de verde, es conocido como ¿quién? La famosa base, ¿no? Base de la potenciación. Ya, el dos es el exponente de tu potenciación, el exponente. El número 9 que observas a la derecha viene a ser la potencia o resultado de la potenciación, la potencia. Entonces te cuento que cuando una potenciación cumple esas tres condiciones, ¿cuáles son, profesor? Bueno, que la base sea positiva. Además, que la base sea un número diferente de uno. Ah, genial, base positiva y diferente de uno. Y también el resultado de esa potenciación llamada potencia, ese resultado, ¿ok? Este resultado siempre debe ser positivo. Entonces, si tenemos estas tres condiciones, base mayor que cero, base diferente de cero y el resultado de la potencia positivo, entonces podemos decir que el logaritmo aquí, el logaritmo, el logaritmo, ¿ok? Es igual a 2. O sea, en otras palabras, el logaritmo es el exponente de una potenciación que cumple esas tres condiciones. Eso es el logaritmo. ¿Qué te parece? ¿Todo bien? Eso es el logaritmo. Ahora, esto usando notación, ok, quedaría así. En lugar de escribir logaritmo, escribimos L o G. En la parte inferior de G va la base de la potenciación. ¿Quién es la base de la potenciación? 3. A lo que le saco el logaritmo es a la potencia, ¿no? Al resultado de esa potencia, o sea, a 9. Y bien, el valor del logaritmo es el exponente de esa potenciación. Decir 3 al cuadrado igual a 9 significa igual que escribir logaritmo de 9 en base 3 igual a 2. ¿Preguntas? ¿Se entiende qué es el logaritmo? Ah, ya es el exponente de una potenciación, pero no cualquier potenciación. Pregunto, en el siguiente ejemplito, ¿podré hablar de potenciación? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Chicos, ¿qué opinan? ¿Podré hablar de potenciación? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? A ver. Sí, ajá, muy bien, Satomi, muy bien. Claro que sí, claro que sí. Excelente, Satomi, claro, porque este 5 es una base, ¿no? Es una base que cumple dos condiciones. Es una base que es positiva y además diferente de uno. Genial. Y el resultado de esa potencia también es positivo. Por esa razón, yo puedo esto escribirlo con notación de logaritmo. O sea, log, la base, ¿quién sería? ¿La base quién sería? La base es la base de la potenciación.
La base del logaritmo, ok, lo hereda de la potenciación. Entonces, ¿quién es la base del logaritmo? Pregunto, ¿quién es la base del logaritmo? Ah, ya, la base sería 5, ¿no? Muy bien, le saco el logaritmo a 125 y el resultado me da ¿cuánto? 3. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Se entiende lo que es el logaritmo de un número real? ¿Está claro que es el logaritmo de un número real? Preguntas, muy bien, Satomi, muy bien. Listo, genial, seguimos. En el siguiente ejemplo, ¿podemos hablar de logaritmo? ¿Qué opinan? En el siguiente ejemplo, ¿podemos hablar de logaritmo? Ajá, Johan dice que sí. Entonces, si podemos hablar de logaritmo, Johan, cuánto sería el logaritmo? Te pregunto. ¿Cuánto sería el valor del logaritmo, Johan? Si podemos hablar del logaritmo. Satomi dice 3. ¿Qué opinan? ¿Será verdadero? Menos 2 a la cuarta es 16. A ver, en el siguiente ejemplito, menos 2 a la cuarta igual a 16, ¿podemos decir que el logaritmo vale 4? En el siguiente ejemplito, ¿podemos decir que el logaritmo vale 4, sí o no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver, opiniones. ¿Sí? ¿Que sí? ¿En serio? Ya, ¿el resto qué opina? Satomi nos dice que sí, podemos decir que el logaritmo es 4. A ver, ¿alguien más que desea participar? ¿Están seguros que el logaritmo vale 4? Ajá, hemos dicho que el logaritmo, ¿ok? Ah, ya, bien, 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 Franco, muy bien, Franco. Profe, no puede ser la base negativa. Correcto, 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 correcto. Muy bien, Franco, gracias. Como dice Franco, esa es la respuesta. La base, como puedes apreciar aquí, la base es negativa. Ahora, la base es diferente de uno, ¿no? La base es diferente de uno, eso está genial, pero la base es negativa, es menor que cero. Entonces, como la base es negativa, yo no puedo hablar del logaritmo ahí. Entonces, aquí simplemente es una potenciación, pero no existe ¿qué cosa? No existe el logaritmo. Lo siento mucho, chicos, no existe el logaritmo. En el siguiente ejemplo, ¿podemos hablar del logaritmo? ¿Qué opinan? En el siguiente ejemplo, ¿habrá logaritmo, sí o no? Y si es que hay, bueno, calcula su valor. Y si es que no hay, dime por qué. Dale. Qué opina Franco? ¿Qué opina Satomi? La base es igual a 1. Rodrigo nos dice, profe, la base es 1. Ya. Y para hablar de logaritmo, ¿la base puede ser 1? Claro, sí, tienes razón. En primer lugar, la base está muy buena. Aparentemente muy buena, porque la base sí es positiva. Va bien. Pero la base es igual a 1. Lo siento mucho, se fregó. ¿Sabes por qué se fregó? Porque la base no puede ser 1. No puede ser. Por lo tanto, en esta potenciación no podemos decir que el exponente es el logaritmo. No existe simplemente. No existe el logaritmo. ¿Se entendió que es el logaritmo? ¿Está claro? ¿Está claro, sí o no? ¿Está claro, sí o no? ¿Preguntas? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos? Ujú. ¿Se entienden los ejemplitos? ¿Está totalmente claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, ahora algo más por aquí. Chicos, mi último ejemplito. A ver, ¿y qué pasa si yo escribo así, chicos? Ahora al revés. Supongamos logaritmo de 10.000. De 10.000. Supongamos que la base es 10, pero cuando la base es 10, ¿ok? No se suele colocar en la parte inferior de G. ¿Ok? Cuando la base es 10, no se suele colocar en la base inferior de G. Solo por ser mis primeros ejemplos lo voy a anotar, pero recuerda, si es que no hay nada en la parte inferior de G, se sobreentiende que la base es 10. Y cuando la base es 10, este es un logaritmo decimal, así se le conoce. Entonces pregunto, ¿cuánto sería el logaritmo de 10.000? ¿Qué opinan? A ver, reflexionen sobre estos ejemplos, reflexionen. Quiero que me digas algo fácil. ¿Cuánto sería el logaritmo de 10.000? 5. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con Johan? ¿Están de acuerdo que sería 5? ¿Sí o no? Los espero, a ver. Ya, hay respuestas. Johan dice 4, Rodrigo dice también 4. Excelente, excelente, chicos, muy bien. Ahora vamos a entenderlo así. Presta atención. Siempre el logaritmo es algo complicado, sobre todo en el cole. Es una palabrita que muchos le temen, ¿ah? Y muchos han quedado totalmente descontentos quizás con el logaritmo, ¿no? Y todas las cosas interesantes que tienen. Entonces, mira, ahora te estoy haciendo al revés. En el primer caso, en los primeros ejemplos, te daba potenciaciones. Ahora te estoy preguntando, tengo este logaritmo, dime su valor. Dale. Bueno, te explico. Efectivamente, su valor es 5.
Su valor, perdón, lapsus mío, su valor es 4, ¿no? Su valor es 4 porque es 10.000. Eso es correcto. Su valor es 4. Está muy bien, muy bien. Pero un detallito más. Quiero que veas esto, por favor. Profe, ¿pero por qué 4? Ah? Porque este amiguito 10, que es la base, ojo con el proceso, ¿ok? Tú te vas a preguntar lo siguiente. ¿Cuántos pasitos tiene que dar 10 para que se convierta en 10.000? Ya, en términos más facilitos, ¿cuántas veces 10 debo multiplicar para obtener 10.000? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces debo multiplicar el número 10 para obtener 10.000? ¿Cuántas veces? Cuéntame. Cuéntame, ¿cuántas veces tengo que multiplicar el número 10 para obtener 10.000? Así lo vas a calcular fácil. ¿Cuántas veces? Dime. ¿Cuántas veces, ah? ¿Cuántas veces vas a tener que multiplicar el 10? Ah, muy bien, Satomi, muy bien. 4, profesor, se acabó. Te cuento que esa cantidad de veces viene a ser el valor del logaritmo. Así de fácil. Otra vez. Si tenemos logaritmo de 25 en base 5, te preguntas, ¿cuántas veces debo multiplicar el número 5 para obtener 25? ¿Cuántas veces? Dime, ¿cuántas veces debo multiplicar 25, perdón, 5 para obtener 25? Cuéntame. Vamos, tú puedes. Muy bien, 2. Excelente, excelente. Muy bien. Sigamos jugando. Supongamos tengo logaritmo, ¿ok? Se me ocurre 124. ¿Ok? En base 2. No, perdón, discúlpame, yo me equivoqué aquí. Vamos a colocarle 128 y aquí base 2. Preguntas muy sencillitas. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el número 2 para llegar a 128? ¿Cuántas veces el número 2 debe ser multiplicado para llegar a 128? Respuesta, vamos. Muy bien, parece que ya están entendiendo el logaritmo. Entonces, a continuación, veamos por qué es tan importante el logaritmo. ¿Para qué sirve en la vida cotidiana? ¿Por qué es tan importante estudiar, por ejemplo, este amiguito? ¿Cómo se lee? ¿Alguien tiene un recuerdo de cómo se lee esto? ¿Ok? ¿Alguien tiene un recuerdo de cómo se lee eso? ¿Por qué es tan importante en la naturaleza, ok? Conocer matemáticas sobre este logaritmo. ¿Por qué es tan importante conocer propiedades? ¿Por qué? ¿Ok? ¿Servirá acaso para la vida cotidiana? ¿Cómo se llama este LNX? ¿Alguien recuerda? ¿Algún recuerdo de cómo se llama LNX? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice eso? ¿Logaritmo qué? ¿Nepe? ¿Nepe? Neperiano, ¿no? Logaritmo neperiano. ¿Les parece? Logaritmo neperiano, ese amiguito se lee de dos maneras. Quizás lo más conveniente es logaritmo natural, por historia, ¿ok? Pero también podemos llamarlo logaritmo neperiano, ¿ya? No, no hay problema, neperiano. Este es por la construcción que tiene ese logaritmo. Lo apropiado es logaritmo natural, pero cualquiera de los dos podemos manejarlo sin ningún problema en un examen, ¿ok? Logaritmo natural o neperiano, ¿ok? Así se lee. Entonces, permítame, por favor, dejar de compartir mi pizarrita, ¿ok? Voy a dejar de compartir. Ok, este video que les voy a presentar dura mucho tiempo, pero yo voy a cortarlo por momentos y para relacionarlo con lo que acabo de hacer, ¿ok? Tiene cosas muy importantes. Quizás a muchos de ustedes lo pueda motivar, ¿no? El hecho de conocer las matemáticas con la herramienta del logaritmo. A ver, ahí va. Un momentito, por favor. Ya, un momentito. Voy a compartir. Él es un matemático, se ve en sus pantallas, confirmen por favor. Confirmen si no para corregir inmediato. Se observa en sus pantallitas, al menos la imagen se observa. Ujú. Todavía no le di play. Se observa la imagen, chévere. Ya, les cuento sobre el personaje, ¿no? Es un matemático puro, un colega, ¿ok? De España, de España. La verdad que nos comenta mucho el logaritmo, nos cuenta la importancia, las propiedades, ¿ok? Y bueno, sobre todo nos hace una pequeña reflexión, ¿no? De cómo entender el logaritmo. ¿Qué cosa es el logaritmo de un número real? Va, ahí va, chicos. Avisen si hay sonido. En las escuelas secundarias de todo el mundo. ¿Hay sonido o no? Avisen. ¿Sonido? Sí, ya, entonces ahora sí lo hago correr. Ya, vamos, ¿ah? Por momentos voy a cortar el video porque quiero llegar a unas partes importantes de esto, ¿ok? Va. Se explican los Un logaritmos. momentito. En las escuelas secundarias de todo el mundo se explican los logaritmos. La palabra es ya complicadita, aunque chula, ¿eh? Pero después de pasar por la escuela, yo no sé si a la gente le queda claro para qué sirve esa cosa y por qué es tan importante. En realidad, los logaritmos
son más naturales de lo que parece y sí, efectivamente, son muy importantes. Vamos a tratar de reconciliarnos con ellos. ¿Qué queda a mitad de camino entre el 100 y el 10.000? Mucha gente respondería que 1000 y otra gente puede que responda que 5050. Y las dos respuestas tienen sentido. Una tiene sentido logarítmico, 1000, y la otra sentido lineal, 5050. Esta respuesta lineal es simplemente colocar el 100 y el 10.000 en la recta numérica y calcular el valor que está justo en medio de los dos. Pero quizá la más natural es 1000, la respuesta logarítmica, porque en realidad entre un número con 2 ceros después del 1 y otro con 4 ceros después del 1, pues parece que lo natural es ver un número con 3 ceros después del 1, el 1000. Y este tipo de razonamiento lo usamos muchísimas veces. Es algo así como una estimación de los tamaños, de las cantidades, de las magnitudes, que sea manejable cuando tenemos magnitudes muy grandes o muy diferentes entre ellas. Es algo así como ser capaces de comparar cosas que difieren mucho entre ellas. Por ejemplo, cuando decimos que alguien tiene un sueldo de 5 cifras o de 7 cifras, o en un lenguaje más coloquial, que gana decenas de miles o que gana millones. Nos hacemos perfectamente a la idea de la comparación simplemente comparando los tamaños de esos números. Y eso es lo que hacen los logaritmos. Los usamos cuando calculamos el crecimiento del dinero en un banco con un cierto interés, el número de casos de contagio de una enfermedad o incluso la magnitud de los terremotos. La famosa escala de Richter es logarítmica. Por decirlo así llanamente, en una escala lineal cada paso es una suma y en una escala logarítmica los pasos son multiplicaciones. ¿Cuántos pasos necesito para ir de 1 a 10.000? Pues 4 pasos, 4 multiplicaciones por 10. El primero me lleva de 1 a 10, el segundo de 10 a 100, multiplicando 100 por 10 llego a 1000 y multiplicando otra vez por 10 llego a 10.000. Esto es muy útil cuando manejamos números muy grandes. Digamos que los ponemos en escala humana. Matemáticamente, el logaritmo me dice cuántos pasos de tamaño 10 tengo que dar para alcanzar un tamaño de número determinado. Cuántas veces tengo que multiplicar por 10. A 10, en este caso, le llamo base del logaritmo. Y digo, por ejemplo, que el logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. Necesito 4 multiplicaciones por 10 para llegar de 1 a 10.000. En notación matemática se escribe algo así. Si te das cuenta, multiplicar 4 veces por el mismo número se llama elevar ese número a 4. O sea que 10.000 es 10 elevado a 4. Y si te das cuenta, esto se va pareciendo a cómo nos lo cuentan en la escuela. Efectivamente, que 10.000 sea 10 elevado a 4 es otra forma de decir que el logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. Y esa parte tiene que quedar clara, ¿no? Esa relación con la potenciación tiene que quedar clara, ¿ok? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, continúo entonces. eso, exactamente eso es lo que nos decían en la escuela. 4 es el número al que hay que elevar 10 para obtener el 10.000. Dicho en general, el logaritmo en base b de x es el número al que hay que elevar b para que dé. Eso que están observando, ¿no? Que acaba de mencionar el matemático, es la definición matemática, que en todo libro sale. El logaritmo de x en base b es n, si solo sí cumple esto. O sea, de una potenciación yo puedo pasar a una escritura de logaritmo y viceversa, pero siempre y cuando, ¿cuáles son las tres condiciones que hemos dicho? ¿Cuáles son las tres condiciones para poder hacer esos cambios? ¿Quién me dice cuáles son las tres condiciones para llevar de una potenciación a un logaritmo? Y viceversa, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir? Que la base sea mayor que cero, que la base odia al número 1 y que el resultado de la potenciación que tiene que ser positivo. ¿Ok? Sigo. X. O en nuestro lenguaje, ¿cuántas veces tengo que multiplicar por b para obtener x? ¿Cuántos pasos de esos tengo que dar para alcanzar x? Por eso, el logaritmo es algo así como la operación inversa de la exponencial, lo de elevar un número a otro. Y esto tiene una importancia enorme porque es una operación básica, a partir de la cual construimos muchas matemáticas. Las escalas logarítmicas son muy útiles cuando tenemos que expresar cantidades muy grandes, porque lo que ponemos en los ejes son los pasos. Fíjate, por ejemplo, esta es la gráfica del número de máquinas conectadas a Internet cada año entre 1981 y 2001. En 1981 había unos 300 y en 2001 unos 1.000 millones. El eje vertical es logarítmico porque si fuera un eje lineal en el que de 1 a 2 midiera lo mismo que de 2 a 3 o que de 1.001 a 1.002 o 10.001 a 10.002 y así todo el tiempo, para pintar esta gráfica tendríamos que si cada espacio entre dos números consecutivos fuera 1 milímetro, para llegar a la línea de 1.000 millones necesitaríamos 1 millón de metros. Imposible. Y sin embargo, 1.000 millones es el noveno paso multiplicando por 10 y podemos visualizar los datos perfectísimamente dejando un espacio de medio. Los logaritmos, o sea, en lo que está explicando, para modelos matemáticos, para hacer una investigación, conviene mucho más usar logaritmos, ¿no? Porque me permite una mejor interpretación, por ejemplo, de lo que estoy investigando, que un modelo lineal, que es muy, muy limitado.
centímetro entre paso y paso en una escala logarítmica. Por supuesto, todo esto de los logaritmos lo podemos hacer tan general como queramos y podemos usar números reales con sus decimales y todo para definir logaritmos. Y esto abre todo un mundo de cálculo con logaritmos y exponentes, que es lo que aprendemos en la escuela. Aprendemos a manejar logaritmos de productos, de cocientes, etcétera, porque a la hora de hacer cálculos avanzados en muchas áreas, manejar con soltura el cálculo con logaritmos es muy ventajoso. Por ejemplo, una de las primeras fórmulas con logaritmos que aprendemos en la escuela es que el logaritmo en base b de x por y es el logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de y. Y tiene todo el sentido, claro, porque si el logaritmo en base b de x mide cuántos pasos tengo que dar, cuántas multiplicaciones por b tengo que hacer para llegar a x, pues si doy esos pasos y luego doy los pasos necesarios para llegar a y, al final estoy dando los pasos para llegar a x por y, porque estos pasos son multiplicaciones. Por ejemplo, 1.000.000 es 10.000 por 100. El logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. 4 multiplicaciones por 10. Y el logaritmo en base 10 de 100 es 2. 2 multiplicaciones. Pues si lo sumo, obtengo el 6, que es el número de multiplicaciones, el número de pasos que tengo que dar para llegar a 1.000.000, que es igual a 10 elevado a 6. Podemos aplicar base E, que es muy loco, porque base E, que es muy Atentos con esto. Va a comenzar a hablar del logaritmo de base E, ¿ok? Que a veces a un nivel pre quizás no le prestamos mucha atención o vemos que no tiene ninguna relevancia. Pero atentos con lo que va a mencionar. Atentos. loco, porque E es un número trascendente, con infinitos decimales y todo eso. Y lo loco del asunto es que a ese logaritmo se le llama logaritmo natural. Es que tiene que ver eso con la naturaleza. Vamos a tratar de explicarlo un poco, pero cuidadito que vienen curvas y tangentes. En realidad lo que queremos decir es que la base del logaritmo natural es el número e. Y esto es porque e es un número muy particular cuando lo multiplicamos por sí mismo. Multiplicar e por sí mismo x veces es hacer e elevado a x, ¿no? Y si tomamos la función f de x es igual a e elevado a x, tenemos lo que se llama un crecimiento exponencial de base e. Otra cosa que sabemos es que la derivada de una función en un punto nos dice cuál es la tasa de crecimiento de la función en cada punto. Y resulta que la derivada de e elevado a x es ella misma. O sea que en cada punto la tasa de crecimiento coincide con el valor de la función y eso solo pasa con el crecimiento exponencial de base e. Esto nos dice que hay algo muy especial con la exponencial de base e y por tanto con su logaritmo. Si tenemos que buscar una función que coincida con su derivada y que en el 0 valga 1, entonces la única función posible es e elevado a x. Sí, claro, muy bien, genial. ¿Y eso qué tiene de natural? ¿Eso qué tiene que ver con la naturaleza? La naturaleza no sabe nada del número e y de sus infinitos decimales, por supuesto, pero sí de fenómenos cuya tasa de crecimiento o decrecimiento es exponencial y se relaciona con el número e. Un ejemplo es la desintegración atómica, que es exponencial, y gracias al número e nos permite tener pruebas como la del carbono 14 para datar cosas antiguas. Tiene también que ver el número e con intereses bancarios, con disposiciones de semillas y crecimiento de poblaciones. Sí que está presente en la naturaleza y mucho. Otras escalas logarítmicas muy usadas son la de Richter, que es una escala logarítmica en base 10, o sea que un terremoto de grado 6 es 10 veces más potente que uno de grado 5. De hecho, la potencia de un seísmo se calcula en base al logaritmo de las amplitudes de las ondas registradas en los sismógrafos. Otra escala logarítmica es la escala pH, de acidez de compuestos químicos. También es logarítmica la escala de medida de potencia sonora, los decibelios, que también usan logaritmos de base 10. Por cierto, decibelio es la décima parte del belio y debe su nombre a Alexander Graham Bell, el que inventó el teléfono. Finalmente, una curiosidad sobre el número e. Si tomamos la gráfica de la función exponencial y la dibujamos en coordenadas polares, queda una espiral que se llama espiral logarítmica y tiene esta pinta. Que seguro que te suena, porque aparece en muchos fenómenos naturales. Es la espiral más frecuente en la naturaleza, más que la arquimediana o la de Fibonacci. La has visto en montones de fotografías bien naturales. Efectivamente, es la que forma mi pelazo cuando me desmeleno en las playas del Caribe. Nos vemos en el próximo vídeo, logarítmicos.
Ya, disculpen, ¿me escuchan? Bueno, como les decía, ese canal tiene temas muy importantes de matemática que quizás en momentos libres puedan dar una miradita, ¿no? Tiene cosas muy, muy importantes. Bien, entonces vamos por aquí a compartir la diapositiva de esta semana. Ujú, ¿ya va? Unos segundos, por favor. Estoy compartiendo la diapo. Un ratito. Un momentito, por favor. Un momentito. Un momento, por favor. Un momento. Ya. Listo. Bueno, ya estoy presentando, chicos. ¿Me confirman? ¿Se observan sus pantallas? ¿Me avisan, por favor? Ujú. ¿Todo bien? Ya, listo. Entonces vamos a comenzar. ¿Ok? Dice, determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones en el orden respectivo. Esta es justo esta propiedad que vimos en el video, logaritmo de un producto, ¿no? Eso es una propiedad, logaritmo de un producto. Pregunto, en el ítem 1, ¿cuál es la base del logaritmo? ¿En qué base está el logaritmo? ¿En qué base está ese logaritmo? Ajá, gracias, Rodrigo, gracias. ¿En qué base está 1 en romano? Vamos, ¿en qué base está? ¿En qué base está? Si no se indica eso en la parte inferior de G, entonces se sobreentiende que es la base 10. Muy bien, correcto. Bueno, ¿qué opinan? ¿El ítem 1 en romano será verdadero o será falso? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Opiniones, por favor, opiniones. ¿Qué opinan? ¿Será verdad que el logaritmo de XY en base 10, perdón, es logaritmo de X en base 10 más logaritmo de Y en base X? O, perdón, en base 10. Ujú. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? A ver, ¿será verdadero? ¿Será falso, chicos? ¿Qué opinan? Ujú. Dale, dale. ¿Qué es eso? ¿Verdadero o falso? Chicos, ¿será verdadero o será falso? El costado dice que eso se cumple para todo XY, para todo XY real. Y además dice que X por Y es mayor que cero. Pregunto nuevamente, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Como dice aquí para todo XY, ¿no? Debido a que dice para todo XY, eso implica que el X y el Y podrían ser negativos. Se me ocurre, pues, ponle a X, al X menos 3 y al Y ponle menos 4, se me ocurre. Y efectivamente, el producto X por Y sería mayor que cero. Cumple, ¿no? Pero si tú reemplazas en los logaritmos, ¿acaso tú puedes calcular el logaritmo de menos 3? Pregunto. ¿Tú le puedes sacar el logaritmo de menos 3 en base 10? ¿Eso existe? ¿Acaso podemos calcular el logaritmo de menos 4 en base 10? ¿Existe eso? ¿Qué opinan? Imposible. Como dice para todo X real, bueno, se malogra total eso, ¿no? Eso es recontra falso. Pero si iría, por ejemplo, X y reales positivos, eso es otra cosa, ¿ok? Muy distinta. Por lo tanto, la primera es falsa, ¿ok? La primera es falsa. La segunda, ¿verdadero o falsa? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? ¿Será verdad eso? ¿Qué opinan? Logaritmo de A en base B es 1.
entre el logaritmo de b en base a para todo AB real, con excepción del 1? ¿Verdadero o falso? Bien, en las propiedades de logaritmos tenemos, por ejemplo, una que es así. Si tienes logaritmo de A en base B multiplicado por logaritmo, ¿no? De B en base A, esto es conocido como la regla de la cadena, en su forma más simple. Entonces, por regla de la cadena, esto es 1, ¿ok? Pero ¿por qué es 1? Explico. Bueno, al multiplicar te quedaría así, loga de B en base B. Y loga de B en base B es 1. Pero eso es siempre y cuando supones que el A, el B son positivos, que el A y el B son diferentes de 1. ¿Me dejo entender? Entonces, si esto es la regla de la cadena, usted puede apreciar que si tú despejas logaritmo de A en base B, si tú te quedas en el lado izquierdo con este serruchito, lo que tendrías a la derecha es 1 entre logaritmo de B en base A. Por lo tanto, sí, esa propiedad es correcta, sí se usa. El detalle es, ¿serás verdadera para todo x real positivo? Con excepción de 1. Esto es el detalle que tú tienes que analizar. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? Verdadero. Satomi no dice verdadero. Ya, muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver por qué. Muy bien. Entonces, la propiedad es válida para valores especificados. Ajá. Eso es válida para valores especificados. De acuerdo con eso. Por lo tanto, eso es totalmente verdadero. ¿Sí? Es válida para cualquier A y B reales positivos, con excepción del número 1. Si fuese 1, se malogra todo. Bien, vamos a la tercera. ¿Qué opinan? Si A es un real y A a la cuarta es 16, ¿será verdad que logaritmo de 16 en base a es 4? ¿Verdadero o falso? Bueno, esto es la hipótesis. Observa, por favor. Quiero que entiendas bien esto. Toda esta partecita de aquí viene a ser la hipótesis. La hipótesis. Así que trabajamos la hipótesis. Si A es un real y A a la cuarta es 16, significa que A puede ser 2 o también A podría ser menos 2. Hay dos opciones para A. Entonces, si A es menos 2, bueno, logaritmo de 16 en base a definitivamente no existe, porque la base no podría ser un número negativo. ¿No? Por esa razón es totalmente falso. ¿Pero por qué falso? Bueno, para que sea verdadera tendría que cumplir con ello, ¿cierto? Pero te das cuenta que está fallando para uno de ellos. Para el valor de A igual a menos 2, eso es totalmente falso, ¿no? Totalmente falso. ¿Qué les parece? Claro, cuando es 2 está muy bien, pero cuando es menos 2, bueno, no funciona, ¿no? Eso es totalmente falso. No existe el logaritmo ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? La respuesta sería falso, verdad, falso. ¿Alguna pregunta para poder ayudarte, por favor? ¿Hay preguntas? La uno la C. Muy bien, Rodrigo, muy bien. Seguimos entonces, seguimos. A continuación, vamos a resolver este ejercicio. Para dar soporte a una escalera, se emplea una estructura metálica, tal como se muestra en la figura. Las piezas AB, BP y PC tienen la misma longitud en metros, cuyo valor numérico equivale a 6 loga de XY, bueno, de XY como base, ¿no? Y el loga le extraen a la raíz cúbica de X entre la raíz cuadrada de Y. Si loga de X en base XY es 4, calcule la longitud total de la estructura metálica. ¿Mm? Miren por favor esa estructura metálica, revísenla, ¿ok? El problema nos dice lo siguiente. Las piezas, vamos a resaltarlas por aquí. ¿Qué piezas menciona? A ver, las piezas AB, ok, BP, ya, BP, y PC son iguales. Ujú. Son iguales. Ah, genial. Son iguales, genial, pero se puede apreciar en la gráfica que hay un 90 grados. Esto es 90 grados, efectivamente. Aquí hay 90 grados. Hay ángulo recto ahí. Bueno, entonces, si hay ángulo recto, ¿no? Pregunto. Mira lo que voy a hacer. Mira, un poquito de geometría sencilla. Tú serías alfita, ¿no? Tú serías alfita, ¿cierto? Entonces, tú eres alfita. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tocaría por aquí? A ver. ¿Puede llamarlo el teta? Teta, ¿no? Teta. Si él es igual, él es igual. Ah, vamos a hacerlo más fácil, mucho más fácil. Chicos,
Si este P es punto medio de BC, pregunto, BC vendría a ser la hipotenusa, ¿no? BC vendría a ser la hipotenusa. BC es la hipotenusa. Pero este P es punto medio. Entonces, si este P es punto medio, pregunto, ¿cómo se llama esta línea notable que estoy pintando de amarillo? ¿Cómo se llama esa línea notable? Si P es punto medio, ¿no? Y ese segmento AP sale el ángulo recto, ¿cómo se llama el segmento AP? ¿Qué línea notable es? Cuéntame. ¿Qué línea notable es? ¿Qué línea notable es? Un segmento que corta por la mitad la hipotenusa. ¿Cómo se llama? ¿Alguien, por favor? Mediana, perfecto, perfecto. Y como es mediana, sabes, ¿no? Que se va a cumplir lo siguiente, bolita, bolita, y esto también tendría que ser bolita. Bolita, 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 ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, a continuación juguemos. 6 veces logaritmo de raíz cúbica de x entre raíz cuadrada de y en base xy. Ok, eso se puede trabajar mediante esta propiedad. Logaritmo de una división. Pero ¿cómo se te ocurre el logaritmo de una división? Lo que pasa es que ese paréntesis es una división. Y cuando el logaritmo le calculas una división en una base b, una base 10, eso es simplemente una diferencia de logaritmos en esa misma base. En todo momento mantiene la base. Entonces, debido a que tengo esa expresión le vamos a dar forma. Dice, tienen la misma longitud de metros cuyo valor numérico. Esa expresión numéricamente es el valor de la mediana, ¿ok? Numéricamente es igual a BP y numéricamente es igual a PC. Entonces, si aplicamos esa propiedad, el 6 que no participe en el juego vendría a ser una diferencia de logaritmos en la misma base. ¿Pero quién es la base? X por Y. A continuación, hago lo siguiente. Un poquito de teoría de exponentes, raíz cúbica de x, es x a la 1/3. Ese x a la 1/3 queda como un exponente, ¿no? Y luego viene y a la 1/2. Perfecto. A continuación, aplico la propiedad del sombrerito. Mira, si tú tienes, por ejemplo, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, voy a escribirlo por aquí, logaritmo de x al cuadrado en base b, automáticamente el 2 baja y queda 2 veces el logaritmo de x en base b. Entonces, como puedes apreciar, hemos colocado aquí y a la 1/2 y x a la 1/3. Entonces, podemos tranquilamente, por la propiedad del sombrerito, por esa propiedad del sombrerito, podemos bajar los exponentes. Baje, por favor, los exponentes. ¿Cómo quedaría? 1/3 logaritmo de x, ¿no? En base xy, menos 1/2 logaritmo de y en base xy. Listo. Así quedó, chicos. Bueno, a continuación, sigamos jugando. El 6, este 6 que observas por aquí, multiplica este amiguito y multiplica este amiguito. Cuando lo hace, quedas 2 veces logaritmo de x en base xy, menos 3 veces logaritmo de y en base xy. Bueno, logaritmo de x en base xy, esto que observas aquí, esto que salió, es dato. Estaba preparado para eso, es dato. Entonces queda 2 por 4 menos 3 veces logaritmo de y en base xy. A continuación, esto quedaría 8, ¿no? 8 menos 3 veces logaritmo de y en base xy. Y a continuación lo igualo, ¿no? Lo igualo a eso. ¿Qué te parece? ¿Todo bien? Bueno, ya está. Lo dejamos eso como 1. Y además se sabe que el logaritmo de x en base xy más el logaritmo de y en base xy es el logaritmo de xy en base xy. Bueno, se me ocurre usar eso, ¿ok? Entonces, al usarlo, ¿qué obtendría? ¿Qué obtendría? Ah, claro, ¿no? Pasa esto, por lo tanto, el logaritmo de x en base xy es 4 por dato. 4 más logaritmo de y en base xy, eso es 1. Porque el logaritmo de xy en base xy, eso es 1, ¿no? Por lo tanto, el logaritmo de y en base xy, eso sale, ¿cuánto? ¿Cuánto sale? Uy, perdón, se pasó. ¿Cuánto sale? A ver. Ahí está, menos 3, ¿no? Menos 3. Reemplazando 6, logaritmo de raíz cúbica de x entre raíz cuadrada de y en base xy, eso debe ser 8 menos 3 veces em, menos 3 veces el valor de menos 3, que es el logaritmo de y en base xy, igual a ¿cuánto?
a 17. Luego, AB es igual a BP, es igual a PC y es igual a 17 metros. ¿Qué tal? ¿Preguntas? Ya, pero ¿qué nos piden? Calcule la longitud total de la estructura metálica. ¿Cuál es la longitud total? ¿Cuál es la longitud total? ¿Cuál es la estructura metálica? Lo que está resaltado en negrita es la estructura metálica. ¿Ok? Eso es la estructura metálica. Por lo tanto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? 68, ¿no? 68. Respuesta, chicos, respuesta 68. Bueno, seguimos. A ver, resuelvan el siguiente ejercicio. Un momentito, por favor. A ver, le voy a dar 30 segundos. ¿Qué harían ahí? ¿Qué propiedades básicas del logaritmo podríamos aplicar ahí? Vamos, inténtalo. Muy bien, seguimos entonces. A ver, tenemos un problemita que dice así. N es logaritmo de 2 en base 5. Exprese el logaritmo de 10 en base 4 quintos en términos de n. Chicos, a ver, si tenemos logaritmo de 2 en base 5, de todas maneras tenemos que hacer que aparezca la base 5. De todas maneras. Claro, lo bonito sería que me pidan logaritmo de 10 en base 5. Eso sería muy chévere, porque esto sería pues logaritmo de 5 por 2 en base 5. Por la propiedad que vimos en el video, logaritmo de un producto se desdobla como una suma. Entonces queda logaritmo de 5 en base 5 más logaritmo de 2 en base 5. Y esto vendría a ser 1. Bueno, es lo que se me ocurre, ¿no? ¿Ok? Aplicar esa propiedad. Lo malo es que no dice 5, dice 4 quintos. Entonces, ¿qué podemos hacer, profesor? A ver, ideas. ¿Qué podemos hacer? Si es un 4 quintos, ¿qué podemos hacer? Pregunta. ¿Qué se les ocurre? Vamos, ustedes pueden. Ideas. Chicos, a ver, hay una propiedad que dice así. Si tú tienes logaritmo de A en base B, y por ejemplo, quieres llevar ese logaritmo a base C, lo puedes hacer. ¿Qué haces? Colocas un igual, luego una rayita de división, el logaritmo le calculas tanto a la
¿Y a quién? Y al B. Pero a continuación, una vez que has calculado esos logaritmos, habrá que anotar su base correcta. Del primero será C y del segundo también, CC. ¿Está claro? Ya. A continuación, lo que hago es lo siguiente. Vamos a hacer un cambio de base. Vamos a llevar ese logaritmo de 10 en base 4 quintos a base 5. Entonces, para eso, recuerdo la propiedad. Voy a borrar eso. Un momentito. Borro. Recuerdo la propiedad. ¿Cómo era la propiedad? Ah, ya, la propiedad era así, ¿no? Logaritmo de x en base b es así. Logaritmo de x en base a entre logaritmo de b en base a. Ahí está convirtiendo a base a. Ahí, ¿ok? La base a la cual se está convirtiendo es la base a. Bien, esa es la propiedad del cambio de base. Esa es propiedad del cambio de base. Entonces, por la propiedad del cambio de base, esto sería así. Logaritmo de 10 en base 5. Entre, perdón, logaritmo de 4 quintos en base 5. ¿Qué les parece? Pero ese logaritmo de 10 en base 5, el logaritmo de 5 en base 5, más logaritmo de 2 en base 5. Arriba quedaría 1, ¿no? 1 más logaritmo de 2 entre... 1, perdón, 1 más logaritmo de 2 en base 5. Y abajo, ese 4 lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Ujú. Listo. Y quedaría así, ¿no? Logaritmo de 2 al cuadrado menos logaritmo de 5 en base 5, eso es 1. A continuación, podemos jugar así. Ese 2 baja como exponente, ¿sí? Como exponente, propiedad de sombrerito, acompaña el menos 1. Y bueno, lo que resulta es, finalmente, perdón, 1 más n. ¿Pero por qué más n? No entiendo. Porque el logaritmo de 2 en base 5 era dato, y eso es n. Logaritmo de 2 en base 5 era dato, ¿no? Vendría a ser 2n menos 1. La respuesta vendría a ser n más 1 entre 2n más 1. Ujú. Preguntas, por favor, chicos, vamos, pregunten. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió el problema 3? Hemos aplicado cambio de base en el problema 3. Muy bien, excelente. Sigo avanzando. Muy bien. Ya, tómese unos 30 segundos. Vamos, inténtenlo. Léelo bien, ¿ah? Léelo bien, por favor.
Muy bien, vamos a continuar, ya leí un tiempito. Dice, en la empresa de seguridad Protexac, el precio unitario en cientos de soles por la instalación de unidades de videovigilancia está dado por esta expresión. Esta expresión contiene un logaritmo. Dice además que SQ, que son las cantidades de unidades de biovigilancia, está entre 1 y 19. Si un cliente adquirió cierta cantidad de unidades pagando 400 soles por cada una, ¿cuánto pagó en total? Bueno, vamos. Del dato, sabemos que P de Q, ¿no? Eso es 4. ¿Estamos? Si un cliente adquirió cierta cantidad de unidades, esa cierta cantidad de unidades que sea Q, pero ¿cuánto paga? Paga 400, pero ¿por qué colocas 4 si en el enunciado yo no veo para nada 4? Dice 400. Lo que pasa que al inicio dice muy claro que este precio unitario, ¿en qué está? Este precio unitario está ¿en qué? ¿En qué está? En cientos de soles. Por esa razón basta colocar P de Q igual a 4. Pero ¿quién es P de Q por fórmula? Logaritmo de 40, ¿ok? Menos 2Q en base 2. Ahora pregunto, dale, ¿qué se cumple ahí? Al toque, ¿qué se cumple? Chicos, ¿por cuánto? Mira, para que lo entiendas al toque, ¿ah? Con lo que vimos en el video. Chicos, ¿por cuántas veces tengo que multiplicar 2 para llegar a él? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar 2 para llegar a 40 menos 2Q? ¿Cuánto es? Ah, profe, 4, claro, 4, pues 4, ¿no? Ah, ya, entonces yo también lo puedo escribir con una potenciación. Mira, aquí lo hacen un poquito largo, le están dando forma, pero lo hacen muy largo. Todo para llegar a esto, ¿no? A eso, ¿ok? Creo que ahí hacen un paso de más. Se puede hacer más directo. Entonces borro esto y al toque de aquí simple. 2 a la cuarta es 40 menos 2Q, ¿no? 2 a la cuarta es 16. Entonces, 40 le quito 16, eso es 24. 24 entre 2Q, Q vale 12. Se acabó. Ya está, Q vale 12. Bueno, a continuación, ese Q sería bueno que lo verifiques, ¿no? Que lo reemplaces en la función, o perdón, discúlpame, en la expresión que te permite conseguir el precio. Entonces, si tú reemplazas el Q igual a, en este caso a 12, sería 40 menos 12 por 2, ¿no? 12 por 2. Entonces, 40 menos 24 está genial, 16, ¿no? Entonces, se puede conseguir tranquilamente el logaritmo en base 2. Así que todo bien, ¿ok? Funciona muy bien. Aparte que tienes una restricción también para esa expresión. Dice que el Q varía de 1 a 19. ¿Se entiende por qué eso? Por lo tanto, la interpretación de este Q igual a 12 sería, se instalarán 12 unidades y se cobrará 400 soles por cada una. Se van a instalar 12 unidades y se cobra 400 por cada una. Listo, pero la pregunta es, si un cliente adquirió cierta cantidad de unidades pagando 400 soles por cada una, ¿cuánto pagó en total? Si un cliente adquirió cierta cantidad de unidades, ¿ya? Entonces, pagando 400 soles por cada una, ¿cuánto pagó en total? Entonces, ¿adquirió cuántas, ah? ¿Cuántas adquirió? 12, ¿no? 12. ¿12 por cuánto? ¿Por cuánto? Por 400. 12 por 400, 4.800. Respuesta. ¿Se entendió? Estaba bastante cómodo el problema. ¿Por qué? Claro, ¿por qué no, Franco? ¿Por qué no? Sí, te explico. El problema dice así. Si un cliente adquirió cierta cantidad de unidades, ¿pagando qué cosa? Pagando 400 soles. Si un cliente adquirió, ¿no? Disculpa, vamos a borrar para hacerlo mejor esto. Aquí está el detalle, Franco. Observe, por favor. Si un cliente adquirió cierta cantidad de unidades pagando 400 soles por cada una, ha pagado 400 soles por cada una. Entonces, observa, P de Q, ¿no? Es igual a ¿cuánto? A 400. Aquí lo que se está viendo es para una, ¿no? ¿Le parece? El cliente adquirió cierta cantidad de unidades pagando 400 soles por cada una. Ujú. ¿Le parece, Franco? No, no se preocupe, no se preocupe. Muy bien, sigo. A ver, siguiente ejercicio. Vamos, chicos, quiero que lo intenten. Esto es una ecuación con logaritmos, ¿no? Entonces, cuando uno resuelve una ecuación con logaritmos, primero es importante jugar siempre con las restricciones, ¿ah? ¿Qué restricciones deben tener las expresiones para que yo pueda calcular fácilmente el logaritmo?
Entonces, si no quieres trabajar con las restricciones, bueno, aplique propiedad de logaritmos, reduzca la forma más sencilla esto y consiga los valores de x. Pero esos valores que consigues de x son soluciones parciales. Se sugiere que reemplaces en la ecuación original para elegir correctamente los valores de x. Vamos, ¿qué propiedades podríamos aplicar aquí? Me pongo a razonar y son logaritmos de distinta base. Entonces, si son logaritmos de distinta base, las cosas se han complicado. Así que debo buscar una propiedad que me permita tener la misma base. Entonces, pensemos, a ver, estrategia. Vamos, vamos, chicos, estrategia. Estrategia, chicos, vamos. A ver, unos segundos, inténtalo. ¿Salió, chicos? A ver, tienes esa diferencia de logaritmos
Ajá. Sí, tenemos una propiedad para una diferencia de logaritmos, pero lo malo es que las bases son distintas. Y primero tendríamos que tomar alguna condición de existencia, ¿no? Esa base evidentemente es positiva y diferente de uno. Y esos paréntesis a los cuales le sacas el logaritmo también son positivos. Veamos. Ok, la idea es aplicar propiedades, ok, propiedades de logaritmo con la intención de reducir esto a una forma genérica escrita así. Mira, la idea es poder llevarlo a esta forma, ¿no? Si lo llevamos de esta forma, genial, genial, ¿no? El trabajo va a ser bastante cómodo. Pero antes, ya sabes, trabaja tus restricciones también, ¿ah? Es importante. Observa, una restricción aquí, voy a colocarla, por favor, ya que no está en la diapositiva. Restricciones. Importante, por favor, ¿ah? Importante. Uno menos 2x tiene que ser diferente de quién? De uno. Uno menos 2x, obviamente mayor que cero, ¿no? Luego por aquí uno menos 3x, diferente de uno. Y uno menos 3x mayor que cero. También los paréntesis, 6x cuadrado menos 5x más uno mayor que cero, 4x cuadrado menos 4x más uno. No te pido que resuelvas nada, déjalo ahí, tenlo pendiente ahí, perdón, tenlo ahí a un costadito, porque es muy importante para seleccionar los correctos x. Como ya he tenido un pequeño cuidado con las restricciones para que eso exista, entonces a continuación comienzo, ¿no? Comienzo a jugar aquí. Vamos a jugar, chicos. Juguemos, juguemos. Voy a borrar, por favor, esto de aquí. Vamos a borrar. A ver, juguemos. Esos argumentos, a lo que le sacas el logaritmo se llama también el argumento, ¿no? Entonces, el argumento es 6x cuadrado menos 5x más uno. Entonces, eso es igual a 3x menos uno por 2x menos uno por aspa simple. Ese 4x cuadrado menos 4x más uno es 2x menos uno al cuadrado. Ya hemos aplicado simplemente factorización en ambos paréntesis. A continuación, noto que podemos escribirlo de esta manera, ¿no? O sea, en lugar de decir 3x menos uno y en lugar de decir 2x menos uno, yo podría jugar algebraicamente así. Este amiguito de aquí es lo mismo que escribir uno menos 3x, pero adelante tendría que colocar menos uno. Y este amiguito de aquí es uno menos 2x, pero adelante tendría que colocar menos uno. Menos por menos da más y quedaría una forma equivalente de escribir el logaritmo de arriba, así, ¿no? Logaritmo de 1 menos 3x por uno menos 2x en base a 1 menos 2x. Y aquí, bueno, si gustas esto de aquí también puede cambiar a uno menos 2x al cuadrado. Es lo mismo. Es como si factorizarías un menos uno y ese menos uno al cuadrado se convierte en positivo. Así que no hay ningún problema. Decir 2x menos uno al cuadrado es lo mismo que decir uno menos 2x al cuadrado. Chévere. Bueno, a continuación, ¿no? Ahí están las cositas. Así está, ¿no? Sí está en la diapo, no lo había visto. Bien, ahí están las restricciones. Observa todas las restricciones que había mencionado arriba de rojo y empezamos a resolver. Bien, se me ocurre aplicar aquí, sombrerito, ¿no? Como el paréntesis está afectado por un exponente, ese exponente tranquilamente puede bajar. Baja, baja, ¿ok? Bien, ahora, como aquí hay un producto, entonces logaritmo de un producto se dobla como logaritmo de una suma, ¿no? Logaritmo de una suma. Logaritmo del primer argumento, 1 menos 3x, más logaritmo del segundo argumento, ¿ok? Ahora, hasta ahí, ajá, podemos observar lo siguiente, que logaritmo de 1 menos 3x en base 1 menos 2x se está repitiendo un poquito, ¿no? Se está repitiendo, claro, si a eso le llamas a, entonces todo esto de aquí vendría a ser a. Ahora, profe, pero aquí está al revés. Sí, pero tenemos una propiedad llamada cambio de base particular. Si yo tengo logaritmo de a en base b, esto es lo mismo que escribir 1 entre logaritmo de b en base a. O sea, si el a ya se cansó de estar ahí, bueno, le pide cambiar funciones a la base. La base acepta, intercambian funciones y lo que queda es 1. El precio que tienen que pagar por ese cambio es arriba colocar 1, debajo logaritmo de b entre a. Entonces, por esa razón, decir logaritmo de 1 menos 2x en base a 1 menos 3x es lo mismo que escribir 1 entre a, al revés. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Claro, porque esto sería 1 entre quién? Entre logaritmo de quién? 1 menos 2x por 1 menos 3x, por esa razón. Entonces, este logaritmo que está abajo, este logaritmo vale la letra a, porque yo estoy haciendo ese cambio de variable.
Por eso queda menos 2 veces 1 entre A igual a 2. Sigo resolviendo, ¿no? Se genera una cuadrática, observa, al hacer aspita cuadrática, aspa simple, el A vale 2 o el A vale menos 1. Y a continuación digo, ¿no? Si A vale 2, bueno, tenemos esta igualdad. Pero si A vale 2, entonces te preguntas, ¿cuántos pasos tengo que dar para llegar a 1 menos 3x? ¿Cuántos pasos tengo que dar de 1 menos 2x a 1 menos 3x? 2, 2. Por esa razón, 1 menos 2x al cuadrado, esto es igual a 1 menos 3x. Resuelvo, entonces se genera una ecuación donde x puede ser 0 o x puede ser un cuarto. La pregunta es, ¿x puede ser 0? ¿X puede ser 0? ¿X puede ser 0? Observa las restricciones. ¿X puede ser 0? No, no puede ser, ¿no? Esto no puede ser, ¿no? ¿X puede ser un cuarto? Dice que X es menor que 1.1, un tercio, ¿no? Entonces, ¿X podría ser un cuarto? ¿Qué opinan? ¿Qué fue, chicos? ¿Todo bien? ¿Están? ¿X puede ser un cuarto? Un cuarto es 0.25. ¿Podría ser? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Alguien, por favor? Falla, ¿no? ¿Y qué pasa si el A es menos 1? Hemos observado que con el A igual a 2 falla, ¿no? Falla. Pero ¿qué pasa cuando el A es menos 1? Veamos. Igualamos a menos 1. Aplicamos definición de potenciación, ¿ok? Perdón, de logaritmo, disculpen. Entonces, 1 menos 2x a la menos 1, eso es 1 menos 3x. Por lo tanto, tienes un producto. Claro, lo que pasa es que este amiguito se va a escribir, ¿no? Como 1 entre 1 menos 2x. Haces aspa y se genera esa ecuación. Luego se forma una ecuación cuadrática. Se forma una ecuación cuadrática donde podemos sacar el x factorizado y el x puede ser 0 o el x puede ser 6 quintos. Entonces tienes ahí, ¿no? 0, un cuarto y 5 sextos, perdón. Había hecho mi cálculo mal, porque un cuarto es 0.25. Y 0.25 sí cumple esta condición de existencia. 0.25 es menor que un tercio, ¿no? Está muy bien, 0.25 genial. El 0, sí, el 0 sí está descartado. Está descartado, ¿no? Está totalmente descartado, porque no podría ser 0 de ninguna manera. Ahora, pero aquí, al resolver para menos 1, me sale 5 sextos. Entonces, del caso 1 y el caso 2, llegamos a lo siguiente. El único caso que podría ser, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Un cuarto, el único, ¿no? El único caso, no hay más. No hay más. Un cuarto verifica todas esas condiciones. Si tú me dices 5 sextos, no verifica las condiciones de existencia 5 sextos. Por eso está descartado. Pero al final, como estás analizando ambos casos, ¿qué haces? Simplemente escribes la unión, ¿no? La unión de esas soluciones parciales que has obtenido. X igual a 0, X igual a un cuarto, X igual a 5 sextos, lo uno. Eso me daría pues el caso 2. Y luego, al final, intersecto, ¿no? Intersecto. El caso 2, 0, un cuarto y 5 sextos. Bien, de 1 y 2 intersectas y sale un cuarto. Respuesta, chicos. ¿Preguntas? ¿Se entendió ese problema? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Nada, muy bien. Continúo entonces. La respuesta es la D, solamente hay una solución. A ver, ¿cómo le va con este ejercicio? A ver, inténtalo, por favor. Problema 6. Inténtalo, vamos. Inténtalo, por favor. Intenta. Aplica lo básico, a ver. Intenta.
Ya, vamos a trabajar el problemita. A ver. En una tienda de ropa por departamento se realiza una venta de liquidación y todos los precios tienen un descuento del 40%. Si una casa está, si una casaca está a la venta en X 0 soles y además se cumple esta igualdad, ¿cuál era el precio original de la casaca? Bien, primero la existencia, ¿no? La existencia es el logaritmo, el X tiene que ser mayor que cero, el X no puede ser uno. Ajá, ya gané con la existencia. Ahora, tenemos esta igualdad y te preguntas, ¿no? Si estás en la base X, ¿cuántos pasos debes dar para llegar al todo el paréntesis? Entonces, X elevado a la cantidad de pasos, 2X menos 12, me genera todo ese paréntesis. Eso es definición del logaritmo, ¿ok? Definición. Bien, entonces hacemos aspa. Al hacer aspa, ese 4x menos 24 lo puedo escribir como 2 por 2x menos 12 y ese 24 como 2 por 12, ¿no? Y al lado derecho, el 2 por 3 a la 12 pasan a multiplicar, ¿ok? Luego me quedaría toda esta expresión. Revisa, por favor. Revisa, revisa. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, ¿qué está pasando aquí? Te explico, te explico. Lo que pasa es que, ojo, que hay un factor ahí que es 3 a la 12, ¿no? 3 a la 12. ¿Se observa? 3 a la 12 multiplica a ambos, ¿no? Multiplica a ambos. Hay 3 a la 12 ahí. Entonces, por esa razón, se ha trabajado con el 3 a la 12, luego un 3 a la 12 al cuadrado. Ahora te explico. A ver, a ver, a ver. Para que lo vean mucho mejor. Ujú. Si gustas, podrías hacer un cambio de variable aquí, ¿no? En lugar de A es X a la 12X menos 12 y en lugar de B es 3 a la 12. Entonces, cuando tú haces tu aspita simple, ¿no? Te va a salir. Aplicas aspa simple y sería aquí A, ¿no? Esto es A, esto también es A, esto es B, B, ¿te parece? Entonces, menos, menos, más, menos, menos, más. Por lo tanto, quedaría así, ¿no? X a la 12X menos 12, menos 3 a la 12 igual a cero. Por lo tanto, sigo resolviendo. 3 a la 12 se puede escribir como 3 al cuadrado elevado a la 6, o sea, 9 a la 6. Luego, 9 a la 6 es igual a toda esa expresión. Ahora, ese 6 se puede escribir como 2 por 9 menos 12, o sea, le estoy dando forma para identificar quién es el X. Al lado derecho le estoy dando forma. Y recuerda que eso puedo hacer tranquilamente porque el X es entero. Como dice que una casaca está en la venta de X0, numeral, se entiende que ese X es entero positivo, ¿se entiende? El único X es 9. Y ese 9 verifica las condiciones de existencia. 9 es mayor que 0, 9 es diferente de 1. Por lo tanto, el precio de la casaca sería 90 soles. ¿Les parece? 90 soles, ¿no? Eso que está pintadito de naranja dice el precio de la casaca. El precio de la casaca a la venta está en X0 soles, o sea, en 90 soles. Muy bien. Sea P su precio original. Entonces, como ha sufrido un 40%, al precio original le quito el 40%. Y lo que vamos a obtener es, ¿cuánto, chicos? Es el 90, ¿no? 90. Entonces queda así. Resolviendo P sale 150. ¿Preguntas? Preguntas, por favor, para ayudarte. Preguntas. Ojo que al final se aplicó un aspa simple. Aplicamos definición del logaritmo. Si gustas, si no te das cuenta aquí que es un aspa simple, llámale x elevado a la 2x más 2, x elevado a la 2x menos 2 igual a, y llámale a tu b y a la 12, ¿no? O a tu y, perdón, a tu y a la 12, a tu 3 a la 12, disculpa, estoy ciego, a tu 3 a la 12 llámale b. Entonces reemplazas aquí en esta igualdad y se puede ver que efectivamente es una aspita simple, ¿no? Bien, entonces como esto está igualado a cero, necesariamente lo que está dentro del paréntesis es cero, ¿no? Y la respuesta es 150. Me avisan, ¿ah? ¿Preguntas? Continúo entonces. Vamos al siguiente ejercicio. Tómense su tiempo, por favor, a ver, inténtalo.
Bien, chicos, para resolver ese problema número 6, me parece, necesitamos un pequeño recuerdo de inecuaciones con logaritmos. Estoy compartiendo ahora un PPT, ¿ok? En estos momentos. Bien, vamos a repasar. Inecuaciones logarítmicas. Caso uno, cuando la base es mayor que uno, si tienes esa desigualdad, ¿no? Logaritmo de x en base b menor que el logaritmo de y en base b, esto es equivalente a resolver que x sea mayor que cero, que y sea mayor que cero y que la base obviamente sea positiva y diferente de uno. Este es el primer caso, base mayor que uno. Pero hay un detalle en este primer caso. Lo primero que tenías que hacer es x mayor que cero y y mayor que cero. Está genial. Pero luego también tienes que comparar x con y. O sea, aquí tienes una comparación de logaritmos, pero como la base es mayor que uno, por culpa de la base, tú también podrías comparar x con y. Y debido a que la base es mayor que uno, el símbolo para comparar x y y se mantiene de la comparación de los logaritmos. O sea, por esa razón aquí queda x menor que y. Resuelvo x mayor que c intersectado con y mayor que cero, y luego nuevamente lo intersecto con el conjunto solución que me deja x menor que y. Eso es el caso 1. El caso 2, entre cero y 1. Tenemos una comparación de logaritmos. Ahora la base es pequeñita, entre cero y 1. Entonces aquí el x mayor que cero, el y mayor que cero. Y ahora cuando yo comparo los argumentos, el sentido de la desigualdad inicial o la dirección, ¿no?, de la desigualdad inicial va a cambiar. Va a cambiar cuando la base es pequeñita. ¿Te parece? Ejemplo, a ver, resuelve esa ecuación. Resuelva. S4 le podamos dar forma de logaritmo para que se presente cualquiera de esos dos casos. Pero antes, la existencia es importantísima. 3x menos 5 es mayor que cero. Bien, entonces queda x mayor que 5 tercios. Resolución. S4, que es a la derecha, se puede escribir como logaritmo de 16 en base 2. Entonces, ahora sí tiene la forma, ¿no?, de la inecuación logarítmica. Y bueno, a jugar, como la base es mayor que uno, entonces 3x menos 5 tiene que ser menor o igual que 16. Claro, 3x menos 5 ya es mayor que cero, 16 también mayor que cero, así que lo único que tocaría aplicar es el 3x menos 5 menor o igual que 16. Por lo tanto, resolviendo, 16 más 5, 21, 21 sobre 3, 7. Bueno, ahora intersectamos uno con 2, 5 tercios a más infinito, y el otro va de 7 a menos infinito. Por lo tanto, el conjunto solución sería de 5 tercios a 7 cerrado, ¿no? 5 tercios abierto. Eso es la historia con las inecuaciones, chicos. Esos son los dos casos que se puede presentar. Si es que la base es mayor que uno, al comparar los argumentos, el sentido, la dirección de este simbolito se mantiene entre ellos. Pero si la base es pequeñita, la dirección ahí sí cambia, ¿no? La dirección cambia totalmente. Bien, dicho esto, dejo de compartir ahora. Vamos a la otra diapo. Listo. Ejercicio 7. Bueno, tenemos un -2 por ahí, así que juego de la siguiente manera. Existencia, 2x cuadrado más 1 tiene que ser mayor que cero, y eso es totalmente verdadero. Tú tienes un 2x cuadrado, lo aumentas más 1, siempre va a ser mayor que cero para cualquier x real. Perfecto. Resolución. Bueno, ya sabemos que el a no puede ser 1, ¿no? El a, perdón, discúlpame, estoy ciego. Es 3, ¿no? Es 3. La base es un tercio, el 2x cuadrado más 1, y eso ya sé que no puede ser cero. Ya hice la existencia o restricción. Ahora vamos, como la base es pequeñita, ¿qué pasa al cambiar el sentido de la desigualdad con los argumentos? ¿Qué pasa con ellos? Vamos, los argumentos, ¿qué pasa, chicos? Si la base es pequeñita, entonces al comparar los argumentos, el sentido original de esa inecuación cambia, ¿no? Entonces quedaría así. Primero le damos forma. Mira, le doy forma. S menos 2 lo escribo como logaritmo de un tercio en un base de un tercio. Ese menos 2, ¿ah? Luego, bueno, queda así. S menos 2 ahora podría subir como exponente y tenemos una comparación de logaritmos. La base es un tercio, la base es pequeñita. Entonces, esto es equivalente a escribir logaritmo de 9 en base a un tercio. Recuerda que, ¿por qué sale 9? Porque este menos 2 afecta a un tercio, ¿no? Pero por el menos se invierte y quedaría simplemente 9. Ahora, procedemos a trabajar esto.
Ya hicimos la restricción, ahora como la base es pequeñita, al comparar los argumentos, el sentido va a cambiar. O sea, 2x cuadrado más 1 es mayor que 9. ¿Pero por qué es ese cambio? Porque la base es pequeñita. Resuelvo y me sale x mayor que 4. Sigo resolviendo x mayor que 2 o menos 2. Por esa razón, el conjunto solución me ha salido en esta inecuación de menos infinito a 2 unido de 2 a más infinito. Bien, me piden encontrar quién es el A. El A sería menos 2, el B sería 2. Bien, reemplazamos. Hay que resolver ahora esta ecuación. Esta ecuación con exponentes, ecuación exponencial. Se dice exponencial porque la incógnita está como exponente. Entonces, menos 2 a la x igual a 2 elevado a la 2 menos menos 2. Aplicamos teoría de exponentes. A la izquierda queda menos 2x a la x. Menos 2, perdón, menos 2 a la x. Y en el lado derecho queda 2 a la cuarta. Por lo tanto, x tiene que ser necesariamente 4. Listo. Problema resuelto. ¿Alguna pregunta con inecuación? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, nada. Esa ha sido la historia con inecuación. Reitero, chicos, primero hemos trabajado la existencia, ¿no? Claramente la existencia, ¿sí? Luego, a ver un momentito, ajá, ahí está. Listo. Hemos trabajado la existencia, luego hemos resuelto, ¿no? Pero aplicando, o bien si es del caso uno o del caso 2. Como me sale aquí base 2, evidentemente estamos en el caso uno, ¿no? ¿Ok? En el caso uno. Listo. Y bueno, eso sería el trabajo, chicos, respecto a este ejercicio número 7. ¿Ok? Bien. La respuesta es de 2, chicos, sale 4. Al resolver esa ecuación exponencial, sale 4. Bien, sigo. Vamos, intenten este problema 8. Vamos, inténtelo. Hemos hablado de ecuaciones, inecuaciones. Yo aplico propiedades básicas de los logaritmos para poder reducir esas ecuaciones o inecuaciones. Vamos, inténtalo. Tú puedes.
Bien, vamos a resolver este problema número 8. A ver cómo nos va. Hemos comentado de dos casos para trabajar inecuaciones con logaritmo. El caso cuando la base es mayor que 1, entonces, ¿qué sucede? Hago las restricciones respectivas para que existan los logaritmos. Y como segundo paso, si la base es mayor que 1, al comparar los argumentos, la dirección de la desigualdad se mantiene entre esos argumentos. Pero si la base es pequeñita, ahí sí, ¿no? Al comparar los argumentos, el sentido o la dirección, perdón, cambia. Bien, entonces vamos a trabajar este problema 8 usando esa teoría. Ujú. A ver, vamos. ¿Qué dice por aquí? Al resolver la inecuación, ¿no? Con x mayor que un medio, se obtiene como conjunto solución k, es un intervalo abierto. Hay dos veces m más n. Muy bien. Entonces tenemos logaritmo de 1 menos x cuadrado en base x menor que todo esto, menos logaritmo de 2 en base x. Como x es mayor que un medio, entonces si yo el 2 multiplico al x, queda 2x mayor que 1. 2x mayor que 1. Sí puede pasar a multiplicar porque el 2 es positivo. Si el 1 pasa a restar, tienes que 2x menos 1 es mayor que 0. A continuación, ok, tenemos esto, observa. Logaritmo de x a la m, ¿no? En base b a la n es m entre n multiplicado por logaritmo de x en base b. Cuando tanto el argumento como la base están afectados con exponentes, ¿no? Esos exponentes pueden salir dividiéndose, el exponente de arriba con el exponente de abajo, y queda multiplicado por el logaritmo que resulta al mover ese mi n, ¿no? ¿Ok? De esta propiedad se deduce también la regla de sombrerito. Cuando el n es 1, bueno, esto es la regla del sombrerito, ¿no? Cuando el n es 1. Bien, chicos, entonces hemos obtenido que como x es mayor que un medio, 2x menos 1 es positivo. Genial. Luego, esto está correcto, está genial. Ujú. El 2 puede bajar, ¿no? El 2 también. ¿Sí? ¿Te parece? A ver, voy a explicar bien ese detalle por si no se entiende, ¿ya? A ver. Tenemos logaritmo de 2x menos 1 al cuadrado, base x al cuadrado. Entonces, necesariamente, el n tendría que ser 2 y el n tendría que ser 2, ¿cierto? Y bueno, el x es como decir 2x menos 1. Por lo tanto, por esta propiedad sería, ¿no? Sería m entre n. M entre n. O sea, 2 entre 2 por logaritmo de lo que queda. Al mover esos exponentes, lo que queda es 2x menos 1 por aquí y base x. ¿Le parece? Por eso la cuenta, ¿ok? Bueno, a continuación sigo trabajando. Ah, pero está faltando quizás un pequeño detalle, ¿no? Ojo que ya el problema tiene una restricción. Ya el problema tiene una restricción, ¿ok? La restricción es que el x es mayor que un medio. X es mayor que un medio. Si deseas, no está de más decir pues que el x también es diferente de 1, ¿no? El x es diferente de 1 porque se comporta como base. Y también es de esperarse que 1 menos 2x cuadrado es mayor que 0 y que 4x cuadrado menos 4x más 1 mayor que 0. No esté resolviendo eso, solamente reemplace y listo, ¿no? Hace la verificación. Bien, entonces a esto le llamamos asterisco. De la forma inicial que tenía, a esta forma equivalente se ha transformado. Trabajo la existencia, ¿no? Ahí está la existencia, observa. 1 menos x cuadrado mayor que 0. X mayor que 0, x diferente de 1, 2x menos 1 mayor que 0. Al intersectar todo eso, sale que el x va entre un medio y 1. Listo. Ahora vamos a resolver. Resolviendo asterisco, tenemos lo siguiente. Bueno, logaritmo, ¿no? Como estos logaritmos que están al lado izquierdo, quiero que notes eso, por favor. Los logaritmos que están en el lado izquierdo, al hacer estas jugadas, ¿no? Al aplicar las propiedades con logaritmos en los primeros pasos, hemos llegado a esta expresión. Pero esos chicos tienen la misma base. Tú puedes apreciar que la base de estos logaritmos que he resaltado, ambos tienen una base igual a ¿quién? Igual a x. Entonces, bueno, eh, lo que queda es aplicar propiedad. Como ambos tienen la misma base, yo puedo aplicar propiedad, escribirlo como un producto. Perdón. Por esa razón queda logaritmo de 1 menos x al cuadrado por 2 en base x. El lado derecho no lo toqué. Este lado derecho ni lo toqué. Ahora sí, estás comparando logaritmos, pero tenemos una propiedad que dice así. Si la base es mayor que 1, entonces al comparar los argumentos de cada logaritmo,
la dirección de ese simbolito se mantiene, ¿ok? Caso contrario cambia, ¿no? Bien, entonces tenemos por aquí. Observa, 2, ¿no? ¿Cómo salió eso? 2 multiplica 1, queda 2. 2 multiplica menos x cuadrado, queda 2 menos 2x cuadrado, mayor que 2x menos 1. ¿Pero por qué mayor? No entiendo. Bueno, ¿qué sucede? Te voy a explicar por qué mayor. Si bien es cierto, al inicio no tenemos mucha información del x, o al menos un poquito, ¿no? Pero no sabemos hasta dónde puedo considerar el x. Así que al aplicar la existencia, ¿no?, a este problema, al resolver esas pequeñas inecuaciones de primer grado o de segundo grado, al resolver todas esas restricciones, me sale que el x varía de 1/2 a 1. De 1/2 a 1. Entonces, bueno, por esa razón, ¿no?, el 2x menos 1 es recontra positivo, todo bien, no hay ningún problema. ¿Ok? El x está bueno. En otras palabras, aquí tenemos una base que es ¿cuánto? Una base que es, que está entre 0, que está entre 0 y 1, es una base pequeñita. Entonces, como es una base pequeñita, al comparar los argumentos, la dirección de ese simbolito cambia, ¿no? Entonces quedaría 1 menos 2x cuadrado por 2 es mayor que 2x menos 1. Bueno, se forma una inecuación cuadrática, ¿no? Esta es la inecuación cuadrática que se forma, 2x cuadrado más 2x menos 3, ¿no? O simplemente menor que 3. Entonces, bien, vamos a trabajar. Observe, por favor. Observe. Esa cuadrática que ha quedado está bien fregada trabajarla así. Así que podríamos completar cuadrados, ¿no? O podrías aplicar fórmula general también para intentar su factorización. Bien, cosas así va a salir, ¿no? Observa cómo sale el x entre menos 1, menos raíz de 7 entre 2, negativo, y el valor positivo de menos 1 más raíz cuadrada de 9 sobre 2. De 7, perdón, de 7. ¿Ok? Entonces, eso es 2, así se consigue 2, ¿ya? Resolviendo, y ahora finalmente intersectamos. Observa que para resolver una ecuación con logaritmos o una inecuación con logaritmos, siempre es importante el paso de la existencia. Luego del paso de la existencia podemos aplicar definición de logaritmo, alguna propiedad, pero no antes, ¿ok? Entonces, de 1 y 2 sale esto, ¿no? Y ese menos 1 más raíz de 17 entre 2 y ese menos 1 menos raíz de 17 entre 2, bueno, está genial, ¿no? Son buenos valores que se han obtenido al intersectar todas las restricciones. Por lo tanto, ahí está. El conjunto solución sería de 1/2 positivo a menos 1 más raíz de 7 entre 2. Listo. Ahí. ¿Preguntas, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Ojo, ahí hemos considerado que la base es pequeñita. Claro, si te dicen que está entre 1/2 y 1, es porque es pequeñita. Entonces, al comparar los argumentos, ¿qué sucede? Bueno, el que está a la izquierda le gana al que está a la derecha. Como esta inecuación cuadrática no está sencilla su factorización por aspa simple, para poder obtener este conjunto solución con menos 1 menos raíz de 7 tiene dos caminos. Multiplicas por menos 1 a todo, o si no, mueves los términos al lado derecho y formas ahí pues una parte, ¿no? ¿Me parece? ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, ahí está, ¿no? Aplica fórmula general, entonces al resolver esa inecuación de segundo grado, estos valores te salen, ese intervalo, de 1 y 2, ahora interceptamos 1 con 2 y te sale que el conjunto de solución va de 1/2 hasta menos 1 más raíz de 7 entre n, ¿no? O bueno, en este caso 2. Ahora identifica quién es m y quién es n. M sería 1/2 y n sería menos 1 más raíz de 7 entre 2. Cuando yo sumo, el menos 1 y más 1 se cancelan y queda raíz de 7 sobre 2, ¿cierto? Pero nos piden dos veces m más n. Dos veces m más n. Entonces, como me piden dos veces m más n, bueno, ya está, ¿no? Problema completamente resuelto. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? Los atiendo. Preguntas, preguntas. ¿Hay preguntas? Ya. Bueno, estoy atento a sus preguntas, chicos. Voy a compartir ahora las claves de propuestos.
Estas son las claves de propuestos. Insisto, sigo atento a sus preguntas. Me avisan, por favor.